Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Antes de comenzar quiero decirles de que esta vez no hay muchas noticias y actualizaciones de nuestro Yibo, y por parte de nuestro Shan sí hemos tenido algunas actualizaciones, pero no hemos tenido muchas noticias nuevas. Con respecto a los caramelitos sí tenemos mucho de qué hablar, ya que durante esta semana han salido algunos caramelitos muy interesantes. Así que sin más que decir, comencemos con el video. El 15 de febrero, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Weibo con un video por el día del Festival de los Faroles.元宵节呢，我一般喜欢吃芝麻馅的汤圆，之前呢也吃过水果馅的，但是没有尝试过香菜馅的，也不打算尝试。不是什么东西都是要香菜味的。好了，最后呢，祝大家元宵节快乐，团团圆圆，事事顺心。新的一年有新的收获，记得吃汤圆哦。Tras la publicación de su video, Yibo Oficial realizó dos comentarios. El primero es una foto de nuestro Yibo y el segundo es un comentario que la verdad no entendí qué era lo que trataban de decir. El 17 de febrero, la marca china Unicom actualizó su cuenta de Weibo con un video promocional junto a nuestro Yibo. ¿还在忙吗？工作再忙，也别忘了多陪陪家人。El 18 de febrero, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Douyin con un nuevo video. El 21 de febrero, la marca KFC publicó un video publicitario junto a nuestro Yibo. 知之厚牛堡吗？就是这么多汁。对。那你听过芝芝嫩牛堡吗？也是这么多汁。没错，芝芝厚牛堡，芝芝嫩牛堡。芝芝厚牛堡，芝芝厚牛堡，芝芝嫩牛堡。今天起，肯德基芝芝牛堡有2种。芝芝厚牛堡。相信自己的直觉，从未曾改变最初的那张脸，经历多少次更迭。El 17 de febrero, nuestro Shan actualizó su cuenta de Douyin con un video por el día del Festival de los Faroles. 很开心，给大家看一下我的今儿的汤圆儿。当当，没有想到吧？汤圆儿变成了这个大汤圆儿，哈，这个汤圆儿，很 Q 弹哈。那就祝大家今儿元宵佳节，阖家欢乐，健健康康，开开心心，团团圆圆。El 16 de febrero, el estudio de nuestro Shan actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías de nuestro Shan que fueron tomadas durante las grabaciones del video promocional de la marca Zenith. El 17 de febrero, nuestro Shan dio el reportaje de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing del día 17 de febrero. 收获1枚宝贵的金牌，累计获得7金4银2铜。自由式滑雪空中技巧队再传捷报，2月17日
谷爱凌将出战自己本届冬奥会的第3项赛事——自由式滑雪女子 U 型场地技巧。她将和队友吴梦、张可欣、李芳慧一起争夺决赛的入场券。李奇时、金晶珠、殷琦将在速度滑冰女子1000米比赛中亮相。让我们一起为中国冬奥健儿加油！ El 17 de febrero, la marca Zenit actualizó su cuenta de Weibo con un video del detrás de cámaras del video promocional y una entrevista que tuvo con nuestro Shang. 出生很不容易，我觉得在做每一件事情都要保持专注和激情。经过日复一日试炼的初心，让自己变得坚韧而光滑。匠人精神对于我来说，就是追求极致与坚守本心，对精品有着坚持和追求。这样的精神也会激励着我们，在各自的领域里去尝试各种各样更多的可能性，不断地去提升自己。对于我来说，真是自身的一种真挚、真诚与真实，是在工作时的谦逊态度，也是追求进步时的一种渴望和坚定。我也希望在接下来的前行道路上，能够继续保持住这一份真挚，做好自己。光就是源自于自己的梦想，那一份源于以心为梦、与真同行的坚定信念，在照亮自己前行的道路的同时，也引领着自己走向更好的未来。El 17 de febrero, la marca TOTS actualizó su cuenta de Weibo con un video promocional junto a nuestro Shang. El 18 de febrero, la marca Audi actualizó su cuenta de Weibo con un video promocional junto a nuestro 我们 Shang. 总本能的想找个地方躲一躲。其实，生活里的一点风雨，有什么好怕的？ El 20 de febrero, nuestro Shang fue anunciado como el nuevo portavoz de la marca NARS. Bueno, hermanas y hermanos, como sabrán, nuestros chicos aparecieron en el evento de Postales de Amor, donde enviaron sus mejores deseos a todos los jugadores de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. Lamentablemente no hubo una presentación en vivo de nuestros chicos, ya que solo enviaron videos que fueron pregrabados, pero al menos pudimos ver a Lishan participar en un mismo evento. Después de que Yibo Oficial nos compartió un video por el día del Festival de los Faroles, algunas hermanas se dieron cuenta de varios detalles. El primero es el lunar que tienen todos los dibujos que representan a Didi, donde podemos ver que cada uno tiene un lunar ubicado en el lado derecho debajo de su ceja. Nuestro Didi tiene un lunar ubicado en ese lugar, pero resulta que uno de los dibujos tiene un lunar pero está en el lado equivocado. En este dibujo podemos ver que el lunar se encuentra en el lado izquierdo y no en el lado derecho como lo tienen los demás dibujos. Todas nosotras sabemos que nuestro Gege tiene dos lunares en el lado izquierdo, pero no son tan visibles como el lunar que tiene debajo de su labio. En esta foto que publicó anteriormente nuestro Gege podemos ver muy bien sus lunares. Uno se encuentra cerca de su nariz y el otro se encuentra debajo de su ceja, justo en el mismo lado en que se encuentra el lunar del dibujo. Y si piensan que tal vez fue una equivocación, pues durante todo el video el dibujo tenía el lunar en el lado izquierdo.
El segundo detalle es el color que tienen todos los dibujos. Vemos que todos los dibujos tienen un color más claro, mientras que el dibujo que tiene Lunar en el lado equivocado tiene el color un poco más bronceado. En algunos BTS, nuestro Gege bromeaba con Didi por el color bronceado que llegó a tener Gege a causa del sol durante las grabaciones de la serie. Si mal lo recuerdo, también les hablé en un CPN donde mencionaban el color bronceado de nuestro Gege. El tercer detalle es el rubor que tienen los dibujos, pero vemos que el dibujo que es diferente a los demás no tiene rubor. No quedan dudas de que posiblemente este dibujo representa a Gege. Tras la publicación que hizo nuestro Gege en su cuenta de Douyin, donde nos desea un feliz día de los faroles, nuestras hermanas tortugas de China se dieron cuenta que nuestro Gege menciona algunas palabras con el dialecto que usan en Beijing, ya que en Beijing suelen usar la palabra al final de algunas palabras, pero resulta que nuestro Didi también usó el dialecto de Beijing en su video por el día de los faroles. 看一下我的今儿的汤圆儿。当当，没有想到吧？汤圆儿变成了这个大汤圆儿，这个汤圆儿，元宵节呢，我一般喜欢吃芝麻馅的汤圆，之前呢也吃过水果馅的，但是没有尝试过香菜馅的，也不打算尝试。不是什么东西都是要香菜味的。好了，最后呢，祝大家元宵节快乐，团团圆圆，事事顺心。新的一年有新的收获，记得吃汤圆哦。Podemos entender por parte de Gege que use el dialecto de Beijing, ya que ha comenzado a grabar su serie que se centra en la ciudad de Beijing en el año de 1970, así que es muy probable que escuchemos mucho el dialecto de Beijing en la serie. Ambos usaron el dialecto de Beijing para desearnos un feliz día de los faroles, pero qué raro que ahora Didi también use el dialecto de Beijing. ¿Acaso Gege le está contagiando a Didi con el dialecto de Beijing? Ahora comenzaremos con los CPNs. Quiero decirles de que no logré entender muy bien los CPNs que salieron durante esta semana, a pesar de que lo traduje varias veces y de igual manera no logré entenderlos, así que solo trataré de explicarles más o menos a qué se refieren. En el primer CPN nuestro Didi estaba hablando con Gege mediante una llamada telefónica y al parecer nuestro Didi le estaba reclamando de que no se han visto durante un tiempo y comenzó a decirle a Gege de que si ya no lo amaba y que ha escuchado de que cuando una persona es entusiasta cuando se encuentran pero fría cuando conversan, eso quiere decir de que es un novio basura. Y comenzó a decirle a Gege que era un novio basura y que no lo perdonará si no se ven en 3 días. Vaya, qué exigente nos resultó ser Didi. Luego comienzan a hablar de algo que no entendía a qué se referían y al final Didi le dice a Gege que cada vez se está poniendo más guapo. Todos estamos de acuerdo con eso. El segundo CPN es un poco largo. En la primera parte es una conversación entre nuestros chicos donde hablan sobre una publicación que ha realizado Didi y que Gege le dice de que realmente no se sabe quién es. Tal vez podría referirse a la publicación que hizo Didi en el Año Nuevo Chino donde no podemos ver muy bien su rostro. Al parecer al momento de haber realizado su publicación estuvo con Gege. Cada vez estamos más seguras que ambos pasaron juntos el Año Nuevo Chino. Después Didi le dice a Gege que le dé unos masajes y al parecer alguien le pasa un masajeador y Gege pregunta si es un masajeador de almas. Nuestro Gege se refiere a este masajeador para la cabeza. Al final Didi le dice que también quiere probar el masajeador. En esta parte del CPN no logré entender muy bien a qué se refieren, pero creo que Didi estaba cantando y pronunció la palabra que es un sonido producido por la parte posterior de la lengua, y creo que también se refiere al dialecto de Beijing. La verdad solo entendí eso porque después Gege habla sobre que tiene un certificado y luego ambos comienzan a reírse. El siguiente CPN tampoco logré entender a qué se refieren. Esto sucedió durante las grabaciones de la serie. Alguien estuvo importando sus fotografías y encontró una foto de nuestros chicos donde vio que el hilo de sus cinturones estaban entrelazados y que no sabe cómo 2 cinturones pueden convertirse en un efecto de 3 cinturones. A pesar de que lo traduje varias veces no logré entenderlo y al parecer algunas hermanas de China tampoco entendían. Si ellas no entendían, imagínense nosotras. Y en este último CPN nos cuentan que al parecer nuestro Didi se había pintado su cabello de color verde porque había peleado con Gege. ¿Se acuerdan que en el anterior video durante las noticias y actualizaciones de nuestro Didi les mencioné que Yibo Oficial nos compartió el proceso que le tomó a nuestro Didi pintarse el cabello? Él comenzó desde la madrugada y se demoró por más de 2 horas para que al final nadie lo notara, pues la razón de haberse pintado fue porque tuvieron una pelea con Gege. Esto habría sucedido el año pasado más o menos a inicios del mes de junio. Aparte de que se peleó con su Gege, nadie notó el cambio que se hizo desde muy temprano. Creo que en ese momento nuestro Didi se dio cuenta de que no había sido un buen día para él.
Bueno, hermanas y hermanos, sobre este caramelito se suponía que tenía que hablarles en este video, pero resulta que mientras estaba investigando me di cuenta que es un tema del cual se tiene que hablar detalle a detalle para que puedan entenderlo. Este caramelito es del año 2019 a inicios del año nuevo chino, pero este caramelito ha vuelto a aparecer en estos días porque al parecer se estaría confirmando algunos caramelitos que salieron en ese tiempo. Es por ello que decidí hacerlo en un video especial. Voy a investigar un poco más sobre este caramelito y pronto les traeré el segundo video especial de Lishan. Sin más que decir, me despido. Espero que el video les haya gustado. Cuídense y nos vemos en un próximo video.